Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal que hemos creado para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y corresponde continuar con las enseñanzas de la profecía en el Evangelio de Juan, y toca ahora Juan 1:29, que paso a leer. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. A partir de aquí, al día siguiente, como acabamos de leer, cuando Juan el Bautista fue interrogado por los fariseos, Yeshua aparece en Betabara, en donde Juan venía bautizando, lo habíamos dicho, en el Jordán, en el río. Ante su misma presencia, Juan ratifica aquello que venía anunciando el día anterior. Con claridad identifica a Yeshua como el Cordero de Dios, el que el Eterno había prometido a Abraham en Génesis 22, del 8 al 14. Si no lo recuerdan, lo podemos leer. Génesis 22, 8 al 14. Dice así: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esta es la promesa de que Dios proveería en ese lugar, en ese mismo monte, en ese mismo altar, un cordero para la redención del mundo. De eso hablaba Juan el Bautista. En el verso 30, que también leímos, también ratifica la preexistencia de Yeshua, declara que no le conocía, pero que vio sobre él el espíritu que sobre él permanecía, descendiendo del cielo, confirmando lo que Dios le había anunciado que iba a pasar. La explicación acerca de que no le conocía es veraz, pues a pesar de ser parientes, concretamente primos segundos, Juan había pasado su vida en el desierto, probablemente en cercanías de la comunidad esenia de Qumran. En tanto que Yeshua, luego de haber estado en Egipto durante la persecución de Herodes, José, María y el niño se instalaron en Nazaret, con lo cual había una distancia extremadamente larga entre Qumran, o el desierto de Judea, que está en el sur, y Nazaret, que está bien al norte. Leo entonces a partir del 31. Y yo no le conocía, por eso esta aclaración que hago. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Esa era la razón. Ahí está la respuesta a los fariseos. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Lo acabamos de aclarar. Y yo no le conocía, repite, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A ver, no le conocía, es preexistente, a pesar de que Juan nació 6 meses antes que Yeshua. Él declara que es preexistente. Estaba anunciado a Juan de parte de Dios que el Espíritu Santo descendería sobre esa persona
y que permanecería, que fue lo que pasó con la paloma. Y además, Juan no relata el bautismo como otros evangelios, el bautismo en sí, pero está claro que se trata de ese momento exacto. Agregan al versículo 34 otro título, es el Hijo de Dios. Y acerca de esta declaración no queda claro si formó parte de lo que el Eterno le había revelado o si recibió la información de parte de su madre Elizabeth, quien conoció de María acerca de su embarazo sin conocer varón, de su embarazo virginal. Puede ser una de las razones por la cual Juan atestigua que es hijo de Dios. No relata este evangelio el momento exacto del bautismo, como dije, pero se infiere que se enmarca en ese relato, entre el versículo 29 y hasta el 34, porque precisamente Juan vio descender la paloma y permanecer sobre Yeshua, como lo relatara. A partir del verso 35, lo voy a leer, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. A partir del verso 35, otra vez el siguiente día, Yeshua se apersona en Betabara y Juan vuelve a repetir su declaración del día anterior. Y dice el 36, y dice el 35 que se encontraba con 2 de sus discípulos, perdón. Estos 2 discípulos, al escuchar a Juan, deciden seguir a Yeshua. Dice el 36, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Yeshua. Aquí corresponde hacer un paralelismo muy importante por su trasfondo profético. La declaración de Juan el Bautista expresando que Yeshua es el Cordero de Dios necesariamente nos obliga a remitirnos al Éxodo. En aquella oportunidad, en el Éxodo, previo a la libertad del pueblo de Israel, las 12 tribus que estaban allí, más Efraín y Manasés, por indicación de Dios a Moisés debían sacrificar al Cordero de Pesaj, que significa pasar por alto. Pues la sangre que ese particular animal, pintando con plantas de hisopo los dinteles y los postes de las puertas, sería la señal para que el ángel de la muerte no dañara a Israel y solo estuviera dirigido a los primogénitos de Egipto. Ese es el primer éxodo. Y ahora les voy a explicar por qué. O mejor dicho, es la sombra profética de lo que Yeshua venía a hacer con su propio sacrificio. Recordemos que en clases pasadas hemos enseñado que Isaías había profetizado la reunión de las tribus perdidas a partir de la venida del Mesías de Dios. El sacrificio de Yeshua, el Cordero de Dios, ha renovado el pacto primero de Sinaí con su propia sangre en esta ocasión. En Sinaí también hubo derramamiento de sangre. Por orden de Dios, Moisés sacrifica un animal y con la sangre salpica las tablas de la ley, las tablas de la Torá. Porque el pueblo había dicho: todo lo que Dios nos instruya, eso haremos. Para sellar ese pacto se derramó sangre del Cordero. Por eso digo que Yeshua, con su sangre, no vino a hacer un pacto distinto. Vino a renovar aquel fallido por causa del pecado de Israel, por causa de la transgresión de la Torá. Justamente este momento, el de la sangre derramada del Cordero de Dios, de Yeshua, es el momento en que empieza a levantarse y a reunirse ese pueblo esparcido. Desde su muerte y resurrección, todas las generaciones hasta acá, que han creído que Yeshua es el Mesías de Dios y le siguen, forman parte de ese pueblo. Siempre decimos, son los hebreos. Todo el que escuchó su voz, creyó en el que le envió, ha cruzado de muerte a vida. Eso es ibri, eso es ser hebreo. Por eso digo que todas las generaciones, desde su sacrificio hasta ahora y hasta que vuelva, forman parte del pueblo de Israel. Forman parte de ese pacto renovado. Y juntos recorremos este desierto mientras tanto. Por eso hablo de
un primer éxodo y un segundo éxodo. Aquel fue una sombra profética de lo que iba a pasar desde la cruz hasta que vuelva. ¿Sí? ¿Y por qué vuelve? Vuelve a reinar y a repartir la tierra, porque no se olviden que la profecía es que nos retornará a Israel. Es a ese lugar. Y cada tribu ocupará la tierra que le fue asignada. ¿Por quién? Por Josué, por Yehoshua, que es también sombra profética de Yeshua. ¿Sí? Fíjense cuánta coherencia, cuánta perfección profética en toda la Biblia y especialmente en este Evangelio que estamos analizando. Y que claramente Juan está diciendo con sus palabras, con sus testimonios repetidos, cuántas cosas, cuánto trasfondo hay en los dichos y el testimonio de Juan. Por eso el otro Juan, el Juan que escribió este libro, Juan el Evangelista, hace tanto hincapié en el testimonio del otro Juan, el primo de Yeshua, el inmersor o el bautista, si usted lo prefiere. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿se acuerdan que recomendé siempre tener presente eso? No hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que fue será, y lo que Israel vivió, vivimos hoy. Por la sangre de este más eminente pacto, por medio de esta divina sangre, venimos a formar parte de Israel. De nuevo, el pueblo es reunido y vamos en procura del reino que en aquel tiempo, y por nuestra desobediencia a las instrucciones de Dios, perdimos. Y fuimos esparcidos por todos los confines de la tierra. Fíjese cuánta relación que hay con mis primeras enseñanzas del establecimiento del reino. Por eso digo que es un pacto renovado, porque no puede ser un pacto distinto. Sí, siempre pregunto a cualquier creyente, no importa el rango institucional que tenga en una iglesia, si las razones que motivaron que Dios nos esparciera, se enojara y nos esparciera, si las razones de eso fue haber transgredido Torah, ¿qué les hace suponer que sin cumplir Torah nos va a reunir? No, bajo ningún punto de vista. No va a haber reunión si no cumplimos Torah. Luego de esta ratificación de Juan, en que se empiezan a reunir los primeros discípulos, como leímos recién. Andrés es el primero, por lo menos de los dos que estaban con Juan, es el único que la Biblia cita con nombre. Andrés es el primero en seguirlo. Versos 40, vamos a leerlo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Y fue en busca de su hermano Simón, más conocido como Pedro, y le aseguró que había encontrado al Mesías, demostrando con su afirmación que había creído el anuncio del Bautista. Esto está en el verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Se lo presentó a Yeshua y el maestro le cambió el nombre por Cefas. Fíjense, verso 42. Y le trajo a Yeshua, o sea, Andrés trajo a Simón a Yeshua, a la presencia de Yeshua. Y mirándole, Yeshua dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Al día siguiente, Yeshua emprendió camino a Galilea y en el camino siguió reuniendo discípulos. En este caso se trata de Felipe, a quien le ordenó que le siguiera. Verso 43. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Este nuevo seguidor era de la misma aldea que Andrés y que Pedro. Felipe, a su vez, convocó a Natanael y le aseguró también que habían encontrado al Mesías, tal cual Moisés había anunciado en la Torá y todos los demás profetas. Verso 45. 44 y 45 voy a leer.
Y Felipe era de Betsaida, la misma aldea, la ciudad de Andrés y Pedro, dice. Y el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Cuando habla de Moisés en la Torá y los profetas, habla obviamente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Así que vamos a leer en dónde es que Moisés anunció precisamente que Dios iba a mandar un profeta. Esto está en Deuteronomio 18, alguna vez lo leímos, vamos a releerlo. Deuteronomio 18, 18 y 19, los dos versos. No, sí, 18 y 19 creo que es. A ver, vamos a leer. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. De esto está hablando Felipe a Natanael. Mira, aquella profecía que escribió Moshe en Torá se cumplió, porque hemos hallado al profeta que hay que escuchar. Natanael, descreído, interroga a Felipe, diciendo si del norte, o sea, si de Galilea, de los gentiles, concretamente de Nazaret, podría proceder el profeta que Moisés había anunciado. Y esta pregunta es lógica, porque como expliqué alguna vez, toda esa zona, desde Samaria hasta el norte del país, era gentil, se había gentilizado y se habían corrompido doctrinariamente. Es esa la razón por la que el nuevo discípulo, Natanael, aparece descreído acerca de la afirmación de Felipe. Por eso es importante que ustedes, que me escuchan, recuerden el consejo de la primera clase. Recuerden que aquel pueblo gentilizado representan las 2 tribus perdidas, las 10 tribus perdidas del norte. Porque habían ocupado precisamente ese lugar, toda esa zona, y que claro, habían sido esparcidas. Vamos a leer esto en el Evangelio propiamente, este diálogo entre Felipe y Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Siguiendo con el aspecto profético, indica que somos nosotros, Israel esparcido, que hemos creído en Yeshua desde aquellos días de Natanael, quienes presentaremos, y así lo hacemos, a judíos en especial y a todas las naciones en general, al Mesías de Dios. En algún punto en el futuro cercano, así va a ser. Nosotros, las tribus perdidas de Israel, que somos nosotros, seremos lo que presentaremos a judíos en particular, que son los que hasta el día de hoy, por lo menos los ortodoxos, no quieren creer que aquel crucificado era el Mesías. Nosotros vamos a presentárselo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor esté por retornar y nosotros estemos cumpliendo Torá. La razón por la que el judío va a prestar oídos a nuestra enseñanza, a nuestra prédica, cuando afirmamos delante de su rostro que Yeshua hace 2000 años era precisamente el Mesías esperado, ellos prestarán oídos. ¿Por qué? Porque verán primero que estamos cumpliendo Torá. Por eso es condición sine qua non que las iglesias cristianas comiencen a enseñar esto y a practicar esto, la Torá. Vamos a analizar ahora otro diálogo que se suscita entre Natanael y Yeshua, desde el 47 al 51. Lo vamos a leer. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es tremendo. Esto es tremendo y vamos a tratar de explicarlo, porque hay un trasfondo y una enseñanza únicas. Respecto a este particular momento, Yeshua asegura que este nuevo discípulo era un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién era un engañador? ¿Se preguntaron alguna vez? Engañador era Jacob, de hecho su nombre significaba eso, un timador. Y Jacob es nada más y nada menos que el padre de todo Israel, incluyendo las tribus perdidas. Se llamó Jacob hasta que el ángel de Dios, el Sar Ha-Panim, el ángel de su rostro, Yeshua, como vengo enseñando, peleó con él. Y por prevalecer, le cambió el nombre y le puso Israel. Luego de haberle dicho a Natanael aquel notorio elogio, el discípulo lo reconoce como hijo de Dios y como rey de Israel. Yeshua entonces le asegura que verá los cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar sobre él, sobre Yeshua, sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué traigo a memoria lo de Jacob y la terminología de engañador? Porque Yeshua le está diciendo lo que pasó en Génesis 28, que ahora vamos a leer. Génesis 28, del 12 al 22. Es maravilloso porque le dice a Natanael que él no es un engañador, que él es íntegro, que es honesto, en contraposición a lo que encontró de Israel aquel día que se enfrentó con Jacob, que era un timador. Leamos, 12 al 22. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella, por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu descendencia. Es el propio Yeshua que trae a memoria a Jacob, no yo. Porque justamente le relata a Natanael, mirá, si solo creíste por esto, yo te aseguro que verás lo que Jacob, aquel engañador, vio. Yo te lo voy a mostrar a ti también. Porque aquel era estafador y lo vio, y vos sos honesto. ¿Cuánto más derecho tienes tú de ver mi momento, mi gloria ahora, hecho un hijo de hombre? Y por eso dice hijo de hombre. Porque si no hubiera dicho el hijo de Dios, no, Yeshua le dice hijo de hombre, pero soy el mismo. Es cierto lo que decís, yo soy el hijo de Dios, yo soy la Mimra, yo soy el Dabar, yo soy él mismo, yo soy el aspecto visible de un Dios que no se puede ver. Esto es tremendo, esto es verdaderamente tremendo. Y difícilmente lo hayamos escuchado, porque sencillamente no se estudia la profecía. Hay un estudio sociológico hecho por un estudio sociológico que se llama Barna, cristiano, que interrogó a un montón en la puerta de las iglesias, cuando salen de los cultos,
cristianos, y preguntaba, la pregunta era si estudiaban profecía. El 98% de los creyentes dijeron que no. Y lo que es más grave, el 95% de los pastores dijeron que no la estudian, porque entienden que eso era para Israel y no para estos tiempos. Por eso es que recibimos el Evangelio como una simple lectura. Y muchas veces, la mayoría, se utiliza un libro profético como un libro de autoayuda. Lamentablemente esta es la realidad. Yo, teniendo en cuenta la hora que es y el tiempo transcurrido de esta enseñanza, hemos llegado al final del capítulo número 1. Usted verá las maravillas que hemos visto hasta hoy en tan solo un solo capítulo. Imaginen pues lo que viene después. Por ejemplo, la boda de Caná, que también tiene un trasfondo profético impresionante, porque Yeshua, vamos a aprender por qué Yeshua hizo ese primer milagro en ese lugar, en Galilea, de los gentiles, que en realidad somos hebreos. Gracias por escucharme, que tengan un Shabbat Shalom, y les, como siempre, les recomiendo que no se pierdan lo que viene, que le den like si les gusta, que si tienen alguna pregunta también me la hagan llegar, la contestaré con gusto, siempre que guarden respeto por lo que uno transmite, básicamente por la palabra, y transmítalo. Este es el tiempo en que las ovejas se reúnen. Este es el tiempo en que volvemos a Torá, porque el tiempo se acorta y el Señor viene. Gracias por escuchar. Shabbat Shalom. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron, eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.